esta relación entre la diabetes y una posible ceguera o complicaciones en la salud de los ojos, casi siempre se convierte en noticia para esta época, para fines de noviembre, porque mucha gente a partir de estos controles es que toma conocimiento de lo que le está pasando, ¿no? Sí, sí, totalmente. La diabetes, como yo siempre les digo, les sugiero a mis amigos, conocidos o conocidos de mi familia, a partir de los 40, 45 años empiezan a aparecer esas enfermedades que yo las llamo silenciosas, como puede ser la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, que uno no siente absolutamente nada. Por eso la importancia de hacer controles, no solo clínicos, sino también oftalmológicos, para poder detectar a veces estos problemas y poder prevenirlos. Y en caso de que estén, ir actuando en consecuencia al estadio en el que se encuentre, en este caso puntual, la retinopatía diabética. ¿Y uno puede tener retinopatía diabética sin sufrir efectivamente diabetes o sin saber que sufre diabetes? Sí, por supuesto, por supuesto. Uno, sería muy difícil que alguien tenga retinopatía diabética, tenga una afección en el ojo por diabetes sin tener diabetes. Pero sí pasa que a veces encontramos hallazgos en el fondo de ojo que nos hacen sospechar que este paciente es diabético. Lo mandamos al médico clínico y el médico clínico hace el diagnóstico y bueno, se llega a un diagnóstico a partir de un hallazgo en el examen oftalmológico. Eso sin duda que pasa. Sí, sí. Y el diabético sí tiene toda la predisposición, ¿no?, para desarrollar la enfermedad. El diabético tiene riesgo de tener, el diabético suele hacer cataratas a edades más tempranas, suele hacer, hay más riesgo de que desarrolle glaucoma, ¿sí? El glaucoma, recordemos que es la presión alta en los ojos, la presión intraocular alta. Si comparamos un paciente sin diabetes y uno con diabetes, el paciente que tiene diabetes tiene más riesgo de desarrollarlo. Y por último, lo que más afecta a la diabetes, que es uno de los llamados órganos blancos. La diabetes, recordemos que es una enfermedad sistémica, una enfermedad general que afecta, entre otros órganos, los ojos. Es uno de sus órganos blancos. Y bueno, y lo afecta generando una retinopatía diabética, que si no es tratada, sin duda alguna puede llevar a la ceguera a un paciente. Claro, eso le iba a decir. ¿En qué casos puede llegar a la ceguera? Cuando no llega, no hay un tratamiento. La retinopatía diabética es una microangiopatía donde lo que sucede es que se van tapando los pequeños vasos sanguíneos que irrigan y llevan la sangre con nutrientes y con oxígeno a la retina. Entonces se produce una hipoxia generalizada que en sus estadios finales termina generando una neovascularización. Son vasos sanguíneos nuevos en la retina, pero que son neovasos que intentan llevar más nutrientes y oxígeno, pero son neovasos que funcionan mal. Entonces hay sangrados adentro del ojo, hay tironeamientos de la retina con desprendimiento de retinas traccionales y bueno, cuando un paciente se deja estar y ya llegamos en un estadio donde la retina está totalmente desprendida y ya con muy baja visión, ya no hay forma de recuperarlo. Por eso siempre les digo que cuando le hago la charla a los pacientes diabéticos que todavía no están en ese estadio, les explico y les digo lo siguiente: un paciente diabético que no se cuida puede llegar a quedar ciego de manera irreversible. Por eso la importancia de hacer los controles y hacer lo que nosotros le decimos, porque si uno se deja estar y ya lo agarramos cuando ya es tarde, ya no hay forma de volverlo atrás. ¿Y qué significa un paciente que no se cuida? Un paciente que no se cuida es aquel que es muy común en los pacientes por ahí insulino requirientes o insulino dependientes. Sí. Realmente se da en pacientes más jóvenes, esa es la diabetes tipo 1, y hay una etapa de la vida donde ellos son diabéticos desde muy jóvenes, a veces desde chicos, y a veces hay una época entre los 20 y los 30 donde les agarra como una rebeldía, donde dejan de usar la medicación, porque te vuelvo a repetir, en el día a día uno no siente nada, pero de a poquito se van generando los daños. Entonces, cuando un paciente pasa algunos años sin cuidarse, generalmente llega a la consulta con ojos extremadamente dañados. Que a veces es muy difícil recuperarlos, hay veces que directamente no se puede. ¿Y cuáles son esos síntomas primeros que aparecen, doctor? Decime. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que aparecen que llevan finalmente obligado al paciente al consultorio? Bueno, cuando se empieza a dar cuenta que le baja la visión. Y ahí ya lo estamos agarrando tarde. Claro.
lo que iba a ser un comentario que muchas veces cuando agarramos el caso o tomamos un paciente previo a que pase todo esto, a veces hay que hacer inyecciones adentro del ojo, que son inyecciones que van separadas por un mes, o sea, son por lo menos entre 3 a 5 inyecciones que van separadas por un mes. Entre medio de esas, que son generalmente la afección es bilateral, la mayoría de los casos, muchas veces hay que hacer láser, que se hace en más de una sola sesión, hay que hacerla en 2 o en 3 sesiones. Entonces yo les explico a estos pacientes que esto es un problema crónico y no lo vamos a solucionar en 1 o en 2 consultas. Son meses que tienen que venir, tomar el caso con la importancia que tiene, y les explico que no es algo que se soluciona en días o en una semana, son cosas que llevan meses. Pero es muy importante, sobre todo el tratamiento con láser, cuando está indicado, que es la llamada panfotocoagulación, es el pilar fundamental del tratamiento de la retinopatía diabética, y es fundamental que los pacientes diabéticos acudan a las consultas para llegar a tiempo a poder hacer este tratamiento. Evidentemente la ciencia, la medicina en particular, tiene los elementos, las armas para evitar las complicaciones. Depende del paciente. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Disculpe que le interrumpamos el consultorio. Siga con lo suyo nomás. Por lo menos nos saluda todavía. Saluda. Claro. Educado. No,